Bienvenidos amigos de la Alquería. Una vez más estamos con todos ustedes aquí ya preparados para repasar la historia de nuestro municipio. Como decimos habitualmente, encendemos nuestra máquina del tiempo para viajar en esta ocasión hasta el siglo XVI aproximadamente. Precisamente aquí vamos a centrar nuestra recopilación de imágenes, de las mejores imágenes de la Alquería de este 2020. Nos vamos a centrar en lo que fue esta zona motrileña, la zona neurálgica y principal de Motril en este siglo sobre todo. Comenzaremos en la plaza de Díaz Moreu conociendo quién fue nuestro fantástico almirante, la plaza de España, por supuesto el ayuntamiento de Motril, la iglesia mayor y toda esa zona colindante y zona adyacente a la zona central de nuestro municipio. Como decimos, en el día de hoy recopilamos los mejores momentos de estas zonas para condensarlos y acercárselos a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra alquería, disfrútenla. En el día de hoy nuestro anhelo es el de continuar nuestra visita al centro de Motril, seguir conociendo más de cerca la zona más antigua motrileña y seguramente durante siglos el centro político, social y religioso de toda nuestra ciudad. De hecho, hay datos históricos sobre esta zona que se remontan a finales del siglo XV. Por eso, hoy he querido acercarme al núcleo central de la vida de Motril desde época musulmana, constituido, sin duda alguna, por la Plaza de España y todos sus alrededores. Una zona que ya en su día constituyó el centro de la villa y todo su entorno que estaba amurallado. Murallas además que fueron derribadas por orden de los reyes católicos y que después ya se reedificaron de nuevo en las primeras décadas ya del siglo XVI para poder proteger a Motril de los ataques enemigos. En fin, en esta zona están las edificaciones más importantes y antiguas de nuestra ciudad, como son, por ejemplo, la Iglesia Mayor de la Encarnación y el propio Ayuntamiento motrileño. Además también de otros edificios civiles que están todavía conservados. Vamos a ir conociéndolo. Bienvenidos a nuestra alquería. Yo tenía la curiosidad, Manolo, de conocer, estuvimos conociendo el otro día la Rambla del Manjón, conociendo la judería motrileña y lógicamente seguimos en uno de los barrios más antiguos de Motril, que hablamos de 500 años de historia como mínimo, hablamos de la zona de la Plaza de España, que podríamos decir que es centro neurálgico de movimiento social, económico, político, absolutamente de todo, ¿no? Hablamos del centro neurálgico de Motril. Sí, del meollo de la ciudad, es decir, estamos hablando de una de las zonas más antiguas de Motril, que además ha sido, como bien decías, el centro de todos los acontecimientos históricos de la ciudad, desde problemas políticos a problemas sociales, a problemas económicos. Ha sido el sitio del Ayuntamiento de Motril, de la Iglesia Mayor, y por lo tanto toda esta zona que vamos a visitar hoy es prácticamente la zona con más historia, con más acontecimientos históricos de nuestra ciudad y que conforma seguramente pues el núcleo central, incluso inicial de Motril. Esta sería el núcleo también central del Motril musulmán, sería exactamente igual, y durante siglos fue el centro
de la villa motrileña y después de la ciudad de Motril. Hablamos lógicamente no solo de la Plaza de España, que lógicamente era ese epicentro, claro, ¿no? Pero todo el entorno de esta Plaza de España, hablamos de esta misma plaza, estamos hablando de Romero Cibantos, estamos hablando de Plaza Libertad por detrás, todo ese núcleo que rodea a la Plaza de España y a los dos edificios más importantes que tenemos en Motril, y desde el punto de vista político institucional, que es el ayuntamiento, y desde el punto de vista religioso, que es la Iglesia Mayor. Perdóname un paréntesis, la Iglesia Mayor, que deberíamos dedicarle un programa entero, porque sí estamos hablando quizás del monumento más importante y quizás no tan reconocido como deberíamos. Yo creo que en eso tienes razón, es decir, es un edificio construido en 1514, a partir de 1515 está abierto al culto, y es un edificio mudéjar, es decir, un edificio que indudablemente se construye pues casi a la misma vez que la iglesia del Salvador en Granada, y además es una iglesia fortaleza, es decir, es una iglesia que era el último refugio de los motrileños y con ese fin se construyó. ¿Dónde? Pues en el sitio donde estaba el centro, digamos casi geográfico de la ciudad, que era en aquella época la Plaza Mayor. Bueno, pues ya lo visitaremos en su día. ¿Qué te parece si comenzamos esta visita al entorno de la Plaza de España por la Plaza Díaz Moreu? Habrá que reconocer en primera instancia quién era nuestro gran navegante, Díaz, ¿no? Moreu. Bueno, esta plaza es una plaza de muralla, es decir, es una plaza que se abría a la calle de la Muralla, que la calle de la Muralla venía desde la puerta de Casteldeferro, de la calle Zapatero, y cerraba pues desde aquí hasta el final de la calle Catalana. Era toda la calle del Adarve o calle de la Muralla, y esta era una especie de placita pequeñita que además daba paso a la Plaza Mayor. Por lo tanto, también la Plaza Mayor tiene entradas pequeñas, que ahora veremos, y recibe, antiguamente se conocía, al menos hasta el siglo XVIII, se conocía como Placeta de Pineda. Debió ser algún señor que vivió aquí con ese apellido, que debió ser importante en Motril en aquella época, y después se le conoció también con el nombre popular de Plaza de la Monja, porque en algunas casas de estas debió vivir una monja que además contaban su historia, que desaparecía después muerta, y estas cosas en la historia de Motril. Bueno, pues entramos en Romero Cibantos. ¿Quién era? Es político, ¿no? Sí, un político motrileño, pero no de Motril. Era, pues en el siglo XIX se llamaban mucho los políticos cuneros, y Romero Cibantos era un político cunero, no era de Motril, era un auditor de la Armada, creo que de Teruel, y bueno, pues como era del Partido Liberal, de Natalio Rivas, pues total, que terminó en Motril y terminó siendo diputado por Motril entre 1913 y 1923. La entrada de la calle se puede ver también que es una entrada pequeñita, estrechita, porque da a dar paso a esta calle Romero Cibantos, que en su origen debió ser bastante más estrecha de lo que es hoy, ¿no? Claro. Lo que pasa es que con las nuevas obras se debió ampliar ya para uso de coches. Romero Cibantos se le dio nombre a la calle del ayuntamiento a principios del siglo XX, sobre los años 20, porque fue un hombre que intervino, gracias a que estaba en el Congreso y tal, intervino pues en el tema de la creación del puerto y también pues en las peleas que Motril tradicionalmente tuvo por el ferrocarril. El ferrocarril por el tema de la caña. Es decir, los temas más importantes, puerto, caña y ferrocarril. Y en agradecimiento, el Ayuntamiento de Motril, al principio de los años 20, cuando termina él de su periodo de diputado, el año 24, perdón, el Ayuntamiento le dedica a esta calle y le pone Romero Cibantos. La verdad es que tuvo sus intervenciones, es verdad que parte de la política motrileña no lo querían, incluso le sacaron una canción que decía Romero Cibantos no. Y bueno, pues se le puso esta calle que tradicionalmente de esta calle que era una de las calles más céntricas de Motril. Esta calle que en su origen tenía casas muy importantes, era la entrada de Motril, ¿no? Era la entrada hacia la Plaza de España. Luego los personajes más importantes edificaron en sus casas en este entorno, no ha quedado ninguna, ¿no?
Manolo, llegamos yo creo que a lo que decíamos al principio, ¿no? Al epicentro de todo, porque quizás estamos en el escenario más importante de nuestra localidad a nivel histórico. Aquí han sucedido los acontecimientos, ¿no?, más relevantes de nuestra historia, imagino. Sí, aquí es el sitio donde ocurre todo. Como estuvieron desde principios del siglo XVI el Ayuntamiento y la Iglesia Mayor, pues desde acontecimientos religiosos hasta acontecimientos políticos duros, aquí fue el centro de las manifestaciones, cuando había problemas en Motril o cualquier cosa, estaba aquí. La plaza en principio se llama Plaza de la Villa. ¿De la Villa? De la Villa, al principio. Después se le pone Plaza Mayor. Después, en época de la Restauración, a partir de 1876, se conoce como Plaza de la Constitución. Después, en la época de la República, Plaza de la República. Y, lógicamente, después Plaza de España. Después de la Guerra Civil, Plaza de España. Así que cada vez que cambiaban los regímenes y tal, pues, como era la plaza principal del Motril, se le ponían los nombres. Es muy antigua, ya existe en época musulmana esta plaza, más pequeña, pero ya existía. La parte de abajo, donde hoy está el Calderón, había una alhóndiga y un mesón, propiedad de los reyes de Granada, los reyes musulmanes de Granada, que son adquiridos por Francisco Ramírez de Madrid. Posiblemente aquí abajo en esta plaza tuvimos, pues seguramente el primer mesón más antiguo de Motril. Era propiedad de la reina Aisa, de la madre de Rey Boadí, curiosamente, ¿no? Y aquí también ellos tenían una alhóndiga. Incluso era más pequeña porque la plaza se amplía a finales del siglo XVI, sobre 1586, se derriba toda una hilera de la parte izquierda de la plaza, de la parte poniente de la plaza, para ampliar la plaza. El ayuntamiento también está desde principios del siglo XVI, originalmente estaba en la calle Zapateros, pero como estaba en ruinas, se quedó mal, pues hizo aquí en una finca, un solar de la familia Ágreda, se construye, lo compra el ayuntamiento, hacen un edificio municipal que explota en 1620 en un ataque de piratas. Un oficial del ejército guardaban la pólvora de los arcabuces en el sótano y no se le ocurre nada más que intentar abrir un barril de pólvora con la daga, por se pinchó en un clavo, saltó una chispa y fue el accidente más grande que hemos tenido en la historia de Motril. Hubo 60 y tantos muertos. Entre los regidores que había ahí, los soldados que había aquí, los presos de la cárcel, hubo 60 y tantos muertos en la explosión del ayuntamiento de 1620. Este se construye después, la fachada al menos se conserva, se construye después, ya se termina en el siglo XVIII, se empieza en 1630 y se termina en el siglo XVIII, la fachada que hay. No, y aquí además podríamos aprovechar para hablar también del Cardenal Belluga, que ha estado aquí como en el centro, en el centro de esta plaza, sí. Y por supuesto de nuestra Iglesia Mayor y de ese polvorín, ¿no? Claro, la fachada norte de la plaza, en principio debieron ocuparla una parte, una mezquita musulmana, la mezquita de la Roca, que era parte de la mezquita que cubría las necesidades religiosas del barrio del Manjón. Y después, pues toda la fachada norte se derribaron las casas que había para construir la Iglesia Mayor, que se construye en dos partes. Una primera parte. ¿Cuánto se puede tardar aproximadamente en construir en aquella época una Pues iglesia? tardaron poco, en realidad tardaron 5 o 6 años en construirla, antes que se prevé la construcción y se termina en 1614, pues no tardaron más de 5 o 6 años en hacerla. Quizás lo que tardaron más fue en fraguar los cimientos, el tiempo que se tardaba en aquella época. No se podía construir hasta que no fraguaran los cimientos adecuadamente y después empezaban a construir. Y después la ampliación, que la nave de crucero se amplía en el siglo XVII, posteriormente en el siglo XVII se amplía la nave de crucero, pero sí que la parte antigua es la parte mudéjar. También ha cambiado muchísimo, nos lo podemos imaginar, toda esta parte delantera de la Iglesia Mayor rodeada de murallas, es decir, que con su rastrillo, su foso, nos la podemos imaginar pues, con toda una muralla y una protección y todos los paramentos con almenas y todas esas cosas, todo eso ha desaparecido, pero sí que es una iglesia absolutamente de arquitectura mudéjar, el crucero de arquitectura Renacimiento, y en 1938 las tropas nacionales
El polvorín lo metieron en la crista de los Dolores, de la Capilla de los Dolores, que había hecho el cardenal Belluga, que él justamente está en el sitio donde está la estatua del cardenal Belluga hoy, y accidentalmente voló la nave de crucero, y después se reconstruyó, y además se reconstruyó muy bien, porque incluso utilizaron, el arquitecto se llamaba Robles de apellido, e incluso utilizaron los materiales del derribo para volver a rehabilitar la nave, y además ha quedado con los mismos materiales del derribo, y ha quedado fantástica, ¿no? Es decir, supieron imitar muy bien el crucero original, que es obra de Ambrosio de Vico, que es uno de los mejores arquitectos granadinos de principios del 17. La parte de atrás del ayuntamiento, las calles que daban a la Plaza de España por la zona del ayuntamiento. Ahora mismo estamos en la pequeña Plaza Trinidad, que es un pequeño ensanche, que seguramente pues también serviría para dar acceso a la Plaza de España, que en su momento debió ser bastante más estrecha la entrada, y le daba entradas a través de la calle San Rafael, la Plaza Padre Martín, la calle Comedores, la Plaza Padre Martín, y la curiosísima calle, que además ha conservado un nombre muy antiguo, que es la calle Comedia, que terminaba en el Postigo de Beas, o sea que eran las entradas, digamos, de la zona norte, la zona oeste de la Plaza de España, con lo cual pues esta pequeña placita seguramente serviría pues de tipo de acceso a la plaza principal, que era la Plaza de España. Que normalmente suele ocurrir, ¿no? Que para la plaza siempre hay una estrechez, pero luego hay como un descansito, un ensanchamiento. Un ensanchamiento seguramente para rearmarse, para de alguna manera para poder acceder con más rapidez hacia las murallas. Y los defensores, los que estaban por dentro de las murallas, y seguramente pues esta placita corresponde a ese pequeño ensanche de la zona de la parte por donde se entra a la calle, a través de calle Comedia, la Plaza de España, de San Rafael. También es una calle en zigzag, se puede ver perfectamente como es una calle que se abre, y además originariamente debía ser mucho más estrecha que la que conocemos hoy, y los retranqueos cuando se hacen las nuevas construcciones le dan más amplitud a las calles, pero debía ser mucho más estrecha. La calle Comedores se llama así, un nombre moderno, porque en el antiguo palacio de la familia Jiménez Caballero, que estuvo en la plaza de Díaz Moreu, estuvieron después de la Guerra Civil los comedores del Auxilio Social. Y esos comedores le dan el nombre a la calle de los comedores del Auxilio Social, pero tradicionalmente se llamó igual que la otra parte, la Plaza del Padre Martín, y la parte de arriba la calle de la Cárcel. La cárcel que voló en el año 1600... Que voló en 1620. Voló con presos incluidos, ¿no? Voló con presos incluidos, se quemaron todos los presos que había en la cárcel cuando... ¿Pero se voló por algún motivo? El sótano no, había una amenaza de piratas, de una armada de piratas a las costas de Motril. Los militares de Motril intentaron armar a la ciudadanía y a los ciudadanos de Motril. Tenían que darle lógicamente la pólvora para los fusiles que llevaban en aquella época, para los mosquetones que llevaban, y esa pólvora la almacenaban en los sótanos del ayuntamiento. Uno de ellos intentó abrir un barril de pólvora con un cuchillo, aquello explotó. Voló el ayuntamiento, la famosa chispa, voló el ayuntamiento entero y voló la cárcel. Como los presos estaban encerrados, no los sacaron, no pudieron sacarlos, y murieron quemados todos los presos que había en la cárcel, más toda la gente que hubo en el ayuntamiento. Cuentan las crónicas de la época que fue como un terremoto, ¿no? Aquella, una explosión tan grande que fue como un terremoto, se sintió en todo Motril, y bueno, hubo pues cuerpos desparramados por todos los alrededores. Fue quizás el accidente más grande que hemos tenido en Motril, en la historia de Motril.
calles más singulares de Motril, por su estrechez, como hemos comentado anteriormente, y que mantiene ese sabor, ¿no? Esa huella auténtica todavía de lo que eran esas calles típicas de acceso a la Plaza de España, a la Plaza de la Trinidad, con el postigo de Beas allí en su entrada, ¿no? Sí, es la calle posiblemente una de las calles que conserve el nombre más antiguo de Motril. Recibe el nombre porque en esta calle, o lindando con esta calle, existió una casa de comedia, un teatro. Casa de comedia, claro. Un teatro que debió ser parecido por las descripciones que hay, pues al Teatro de Almagro, y que se conservó como casa de vecinos, curiosamente, hasta los años 70. Hay fotos aéreas de los años 70 que todavía se ve el patio de la Casa de Comedia. Hoy hubiéramos tenido un teatro del siglo XVII, principio del XVII en Motril. Pero bueno, se derribó un momento que ni siquiera se conocía que había sido Casa de Comedias, Real Casa de Comedias, cuyo título se lo da el rey, porque era una de las principales teatros que había en España en aquella época. Curiosamente no ha quedado nada. La pequeña historia, hubo un incendio que además provoca después una leyenda, una huida de estampida de gente, de público que asistía a una... Quizás de un falso incendio, ¿no? Vieron en el cielo unos globos fantoches que habían arrojado los monjes del convento de San Francisco, creyeron que había fuego en el cielo, salieron todas estampidas. A los del patio de butacas, que eran los hombres, se sentaban separados hombres y mujeres, el corregidor los pudo detener, que no se le eran estampidas, pero las mujeres sí salieron estampidas y murieron 7 mujeres y 2 niñas. Curiosamente después hay una leyenda que retoma pues que esa noche del 5 de enero, que es cuando ocurre esto, por esta calle, contaban en el siglo XIX que se veían las imágenes de unas ánimas que pasaban por aquí con unas velas y tal, contaban la historia de la... ¿Y eran 7? Eran 7, coincidía con la historia del incendio de la Casa Contreras, de la Casa de Comedia. Se puede ver perfectamente como un hecho real se convierte con el paso del tiempo en leyenda, ¿no? Es un claro, cuando se confrontan los datos, porque en ese momento no... Yo la historia la conocía, pero viendo en el archivo de la Chancillería hace muchos años papeles sobre Motril, me encuentro lo del incendio y lo de la estampida y coincide exactamente el entierro, vamos, a las 5 mujeres, las 2 niñas, es decir, coincide la fecha, coincide exactamente todo, es decir, un hecho real que se convierte en leyenda. Y evidentemente es una calle muy estrecha, en zigzag, es verdad que se ha ampliado, pero lo vemos en las esquinas, cómo se cierran. Se conserva el adoquinado original, ¿no?, de esta calle, un adoquinado pues que corresponde precisamente a las obras que hace el ayuntamiento un poco para dar trabajo a los miles de obreros parados que se quedan con los terremotos de 1884. El ayuntamiento hace algunas obras públicas para intentar paliar el paro y se empiedran algunas casas, se adoquinan algunas calles como la calle Catalana, como esta que tenemos aquí. Es además una calle de paso de muralla. Al final de la calle estaba el postigo de Beas, terminaba la muralla en el postigo de Beas, la muralla de Motril que venía desde la Plaza del Mercado, terminaba en el postigo de Beas, y el postigo de Beas pues era lo suficientemente ancho para que pasara un señor subido a caballo, es decir, que tampoco debía ser una gran puerta de muralla. Es verdad que tenía en la parte de arriba tenía una especie de hornacina con alguna imagen del señor Santiago, un nazareno, al principio una imagen del señor Santiago, después se le puso un nazareno, el soberano le decían en Motril, y debió tener pues sus almenas, sus puertas cerradas con chapa y tal para cerrar Motril por las noches. La calle es muy típica, la calle se ve claramente que es una calle en zigzag, bastante más estrecha debió ser originariamente, y ha conservado pues ese nombre relacionado pues con la Casa de Comedias que tuvimos en esta zona.
Lo que tenemos atrás es la fachada de la Casa Garcés que da a la Casa de Comedia. La verdad es que la fachada debe ser muy antigua, por la pinta que tiene el edificio del siglo XVII con toda seguridad. Es verdad que está un poco modificada, pero todavía conserva el balcón central sobre tornapuntas, las ventanas con las rejerías típicas de las construcciones del XVII, de las casas andaluzas, y ha conservado pues ese sabor de una de las principales casas que se han conservado de nuestra ciudad. La verdad es que es muy bonita, ¿no? Es decir, se ha modificado un poco, pero conserva esa casa típica, de las pocas que conocemos en Motril, las pocas que tenemos en Motril, esta casa de la familia Garcés. Actualmente Museo de Historia de Motril, claro. El Museo de Historia. Y ya una vez arriba de la calle Cardenal Belluga, estamos prácticamente entrando en la Plaza de la Libertad, como no, el callejón de la Sacristía. Nos encontramos ya con la parte trasera de la Iglesia Mayor. Aquí hay mucho que contar también. También, hoy esta calle Sacristía se conoció con el nombre del Callejón de la Pieza. De la Pieza. Sí, porque antiguamente cuando la Iglesia Mayor tenía estructura defensiva, aquí se hizo un torreón de defensa, igual que la Torre de la Vela, y tenía un cañón, y la pieza de artillería, la que le dio el nombre a la calle de la Pieza, que después recibe el nombre cuando ya se amplía, se hace la nave crucero y se pone la sacristía en este lateral. Antes estaba al pie de la iglesia, empieza a conocerse como calle de Sacristía, pero originariamente era la calle de la Pieza. Citar que en la calle Cardenal Belluga hay dos callecitas estrechas que dan acceso al barrio del Curucho, o la calle Sacramento, porque estuvo la Hermandad del Sacramento, y en la calle de las Quintanas, de una familia muy conocida, los Quintanas, que vivían en esa calle, y viene el nombre de la calle, ¿no? Calleja de las Quintanas o calle de las Quintanas. Y aquí hoy no existe, pero existió la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ajá, aquí justo detrás de esta placita está el arco de entrada de la capilla, y voló en la época de la Guerra Civil y no se restauró, igual que no se restauró la capilla de los Dolores por el lado de la Plaza de España. Tampoco se restaura la capilla del Nazareno por este lado, se conserva la puerta de entrada y el resto se derribó, pero sí que se conserva la nave de crucero, como decíamos, también con los dos desagües imitando a cañones en la parte superior y con los parapetos en la parte superior, pero la capilla del Nazareno no se reedificó. Aquí a partir de aquí seguramente hubo otro trozo de muralla que recorría toda la fachada de la iglesia antigua, y que también con sus parapetos hubo un foso, hubo un rastrillo, hubo evidentemente una puerta que se levantaba, y a este trozo empezaba el inicio de la iglesia mayor, una puerta levadiza, el inicio de la plaza de la iglesia, o originariamente en su primer momento Plaza de Armas, que es el nombre original de lo que hoy nosotros llamamos la Plaza de la Libertad. Es una plaza, la verdad, es una plaza muy bonita de Motril. Hoy en día se restauró a finales del siglo XX, pero conserva un poco la estructura que en 1880 le dio Pedro Moreo, el alcalde que vivía en esta casa donde hoy está el centro de adultos. El alcalde Pedro Moreo Espinosa es el que arregló esta plaza, enterrando el cementerio que aquí había. Eso te iba a comentar, porque aquí teníamos una parte de la plaza era el cementerio de Motril, pero que no se trasladaron ni siquiera. Lo enterraron directamente, y reformó esta plaza con este tipo de banquitos alrededor, y con la rejería. No es hoy la original, pero sí la rejería. Y igual se hizo en la Plaza de España. La Plaza de España era exactamente igual, el modelo de decoración de la Plaza de España exactamente igual a la Plaza de la Libertad. Precisamente por eso nos encontramos que estamos en un montículo. Estamos en alto. Estamos en un montículo donde todas las calles
o sea, todas son puestas hacia abajo, precisamente porque estamos claro, por ese entierro, ¿no? Ese entierro, y porque da acceso a la calle que unía, que hoy llamamos Camino de las Cañas, pero originariamente unía la ermita de San Roque con la ermita de San Sebastián. Pero la de Torre Isabel la tenemos también. Son la dos casas que son muy, muy curiosas. Quizás sean las dos casas, de las pocas casas que quedan en Motril y que se han rehabilitado las dos, ¿no? Una, la casa de Pedro Moreu, las dos fueron de la familia Ruiz de Castro en el siglo XVIII. Y la familia Moreu adquiere una de ellas y vivió Pedro Moreu, como decía, alcalde de Motril. Fue el alcalde que le pilla los terremotos, el cólera, es decir, el hombre no tuvo una alcaldía fácil en aquellos años. Lo pilló todo. Y lo pilló todo, y aquí vivió Pedro Moreu hasta que la casa fue expropiada después de la guerra y dedicada pues a casa de la Falange en esa época, y la casa de la familia Moreu Gisbert, que eran primos además, ¿no? De los condes de Torre Isabel, que sí se ha conservado, la restauración se hizo en mejores condiciones. Esta tenía patio central y también desapareció cuando se restaura. Y la casa de Torre Isabel, que también perteneció a la familia Ruiz de Castro, eso sí se ha conservado mejor. Esta parte quizás sea la más antigua, se conserva pues un arco de defensa, un muro otra vez, se conserva el aljibe donde tomaban agua en caso de asedio, la Torre de la Vela, ese adarve que tuvo allí, un trozo de muralla de Motril, pero aquí delante debió haber también unas torres, también con su puerta con rastrillo y tal, y que no se han conservado, se debieron derribar en su momento. Y bueno, pues esto se arregló, se hizo su excavación y se arregló. Incluso en la esquina de la torre está la Cruz de las Ánimas, la cruz que contaba la historia que las antiguas procesiones de ánimas de la noche del 31 terminaban en la Cruz de las Ánimas de la iglesia mayor, y efectivamente nadie sabía que estaba, y un día pues la descubrimos que sí, que estaba. Es verdad que se ha conservado la marca en el yeso, ¿no? Pero debió ser una cruz de madera que debió existir ahí, pero al menos se ha conservado la marca en el yeso de esa cruz de ánimas. La iglesia, esta parte era una parte absolutamente defensiva, como estaba abierta hacia el barrio del Arrabal del Manjón, absolutamente defensiva. Lo que nos parece desagües allí arriba son por el sitio donde caían las cadenas para el rastrillo, para subir el rastrillo y para subir el puente levadizo, la puerta levadiza para tapar la entrada de la iglesia. Y la torre antigua, esa torre antigua que se cae con los terremotos de 1804, que es la torre original de la iglesia, y después se levanta esta torre por Miguel Firre, ya en 1817 se levanta esta actual torre de las campanas de la iglesia mayor, pero la antigua está ahí tapada, esa es la torre antigua, y esta es un añadido posterior. Es verdad que mantiene el estilo de la iglesia, el estilo mudéjar de la iglesia. Bueno, pues aquí, si te parece, Manolo, lo vamos a dejar, nos vamos a ir planteando ya nuestro próximo programa, y a ustedes simplemente citarles aquí, como siempre, en nuestra alquería, degustando el sabor de nuestro Motril, escarbando precisamente la huella del pasado, teletransportándonos a ese Motril de antaño, de la mano de don Manuel Domínguez. Les esperamos ya el próximo programa aquí en nuestra alquería. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.